Más interesante parte, más interesante, no significa que las otras no fueron, del licenciado Sergio Cedeño. En estos momentos, y luego de que Contrataciones Públicas suspendiera el contrato que tenía el ayuntamiento con la compañía recolectora de desechos sólidos, entre los argumentos que presentó, entre los argumentos que presentó Contrataciones Públicas decía que se habían cometido malas artes. Mira, yo tengo el informe de alrededor de 100 páginas que generó Contrataciones Públicas cuando hizo su oposición y advirtió de que era irregular el procedimiento. Es uno de los pocos casos donde nadie lleva el caso a contratación. Es la misma Contratación Pública que, viendo lo que estaba ocurriendo, interviene de oficio y conoce la situación. Entonces, yo he dicho, y es una pena porque yo le tengo una admiración enorme y un respeto y un cariño a Robinson Cano, pero a Robinson Cano lo han engañado ahí vulgarmente, gente que lo que anda detrás de 2 o 3 pesos, y lo han metido en un negocio que él no conoce ni sabe, que es uno de los negocios más difíciles del mundo, no de dominicano, no, del mundo, que es el de la recogida de basura, donde hay ciudades en el mundo donde quien controla la basura es la mafia totalmente, y el narcotráfico totalmente, porque sirve para transportar de todo y porque además sirve para tapar y mover muchas cosas. En Nueva York, quien controla la mayoría de los sistemas de distribución de basura es la mafia, y la mafia italiana, y en el mundo eso es así. Entonces lo llevaron a meterse en un aspecto vendiéndole un sueño de reciclaje. Ha invertido cantidad de enorme dinero en plantas que no hay forma de recuperar ese dinero. Óyeme, yo una vez lo dije y lo lamento porque es una persona que quiere hacer por San Pedro de Macorís, que es muy honesta, muy trabajadora, que ha tenido sacrificios enormes para llegar en términos de su profesión a donde está. Pero en un entorno de amigos le hizo mucho daño. Y el 60% de la basura que se genera en San Pedro de Macorís es orgánica y húmeda. Es desperdicio de cácara de plátano, es desperdicio de huesos, es desperdicio de arroz, del concón, desperdicio de pamper de niños llenos de heces fecales, y esa basura no sirve, ni hay los mecanismos aquí todavía en República Dominicana para industrializarla. Eso lo único que se puede construir es compost, que es el abono orgánico, es en unas grandes áreas que se echan y se va produciendo abono orgánico. A veces le meten lombrices de esa roja californiana, pero el 40% que queda no da para cubrir los costos operacionales de una planta como la que se instaló. Entonces, ojalá que el amigo querido, apreciado Robinson Cano no tenga que pagar para querer salir de donde está, porque el hecho de esas irregularidades que tú señalas, ya hay abogados en el país de otras compañías que están preparando expedientes, y como saben que ahí hay cuarto, van a comenzar a hacer sometimiento, aunque no lo ganen de inmediato, pero que esté ahí, que dure 10 años, porque el abogado nunca pierde. Que me lo diga Juanchi, mientras más causa hay y más notificaciones se presenten, más aumentan los honorarios. Claro. Entonces, no importa que sean 5, 10 o 15 o 20 años, cuando cobren van a cobrar un mazo. Entonces, yo creo que le han hecho un daño terrible, lamentablemente, pero cada quien es su propio mundo, ¿no? Y yo en eso no me quiero seguir metiendo. ¿Bombas? No, bueno. Ustedes preguntaban ahorita, hablaban de por dónde anda uno en términos políticos. Yo quiero aprovechar esto y anótenlo para la historia, de que luego de un proceso de reflexión de varias semanas y meses, analizando lo que es el rol mío en el área de ciencia política y de consultoría y de los trabajos que yo hago, pues yo he decidido complacer al amigo Joroco
y anuncio públicamente que no aspiro ni aspiraré a ser ni alcalde, ni diputado, ni regidor, ni nada. Ten cuidado. No, lo anuncio públicamente y lo están grabando para que no después no digan que yo dije una cosa y dije por otra. No aspiro ni aspiraré a ninguna posición electiva en el futuro. Razones por lo cual. Es una decisión muy, muy seria. Bueno, razones. Yo tengo una primera profesión que me gradué en el 82 de periodismo, licenciado en periodismo. La segunda, después hice un posgrado y maestría en ciencia política, especializándome fuera del país en gerencia de campañas electorales. Hace unos años atrás, yo facturaba mensualmente entre 10 y 15 mil dólares mensuales por consultoría. Yo creo que soy de los pocos políticos que ha llevado recursos generados por él a la política y no al revés, de la política traerlo hacia acá. Entonces, yo he tenido que invertir mucho dinero en política, a veces navegando contra la corriente, y en estos momentos estoy llegando a acuerdos con una asociación en América Latina de consultores políticos y con 2 universidades, una en Estados Unidos y otra en América del Sur, para comenzar a trabajar consultoría política y para comenzar también, yo tengo una compañía encuestadora que está reconocida por la ley y reconocida por la Junta Central Electoral. Entonces, el papel mío en la política activa me quita méritos para los trabajos de consultoría, para los trabajos de encuesta, y estas entidades, las universidades, me dijeron que para firmar el acuerdo de representación y de trabajo, donde yo estaría no solamente trabajando con ellos en República Dominicana, sino en varios países de América Latina, tendría que ser sobre la base de una desvinculación completa del quehacer político, porque mañana puede venir un candidato de un partido X, y entonces si yo estoy en un partido A, va a decir que no puede haber consultoría. Entonces, todo el mundo además en América Latina está agrupado en 3 bloques y ahora está surgiendo otro bloque. Están o en el bloque social cristiano, o en el bloque demócrata cristiano, o en el bloque del Foro de Sao Paulo. Ahora está surgiendo otro bloque más conservador, en el que está impulsando el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, con un grupo de españoles. En consecuencia, si uno está involucrado en uno de esos 4 bloques, se convierte en alguien que pudiera, personas algunas, decirle: mira, yo no acepto esta asesoría con una empresa extranjera porque eso implica que pueden pasar información o que pueden... Entonces, profesionalmente, ya ayer yo cumplí años. No, felicidades. Gracias. ¿Y la fiesta? No, la pasé muy tranquilo en la casa. No se va a morir un puerquito. No, ayer lo que hubo fue un buen sancocho. Pero el puerquito viene. Entonces, yo pienso que lo más conveniente para mí es, primero, cerrar el capítulo de militancia política y de aspiraciones. Y segundo, dedicarme a la consultoría y a un proyecto en el área de periodismo que va a salir en la primera semana de noviembre, donde... Eso es la semana que viene, sí, ya. Sí. Yo vengo con un periódico semanal. Semanal en San Pedro de Macorís y la región este, con su plataforma digital de información, con un canal de YouTube de podcast y con un equipo para producir contenido de alto nivel en un área que ahora está haciendo falta en San Pedro de Macorís. Es una pena que San Pedro de Macorís llegara a tener... Es la provincia que más periódico ha tenido y que llegara a tener hasta periódico diario. Sin embargo, en la actualidad prácticamente son muy pocos, porque el último que estaba circulando con cierta frecuencia era el del amigo Víctor Manuel Pérez, ¿no? En consecuencia, a mí me apasiona el periodismo, me apasiona escribir. Yo debo de tener entre un 75 o un 90% de terminación, alrededor de 20 libros, que por falta de tiempo no he comenzado a terminarlo. Entonces voy a concentrarme en eso, y además en algo que ya tramitamos y que posiblemente esté operando también en el transcurso de este año, que es la fundación
Dominicana para la promoción de la economía naranja. La economía naranja es la economía que es lo que se está sustentando en la cultura. Y San Pedro de Macorís tiene un enorme valor cultural que no se está explotando. Entonces, siendo San Pedro la puerta de entrada del turismo en la región este, aquí hay elementos suficientes para volver a relanzar a Macorís a partir de la cultura, porque lo tenemos en el arte, lo tenemos en la pintura, lo tenemos en aportaciones históricas. Aquí hay un rico material que no ha sido explotado. Entonces, la economía naranja se fundamenta en la innovación, en la creatividad y en productos culturales que generan. Fíjate que la ministra de Cultura hablaba de que solamente en cine piensan generar este año alrededor de 250 millones de dólares. Pero en el mundo, la economía naranja está generando más del 10% de la riqueza en los actuales momentos. Y va a seguir aumentando porque ahí entra la economía, el conocimiento. Y los últimos grandes ricos del mundo, Zuckerberg, Jobs, todos han surgido del conocimiento y de la innovación, de la tecnología. Las grandes industrias que costaron 100, 150, 200 años para crearse, se han quedado todas desfasadas. Y la tendencia mundial hoy día es que ese mundo que conocimos, sustentado en esa base industrial, ya tiende a desaparecer en 4, 5, 6 años, porque hay nuevas fuentes de creatividad. El conocimiento es la mayor fuente de riqueza. Y yo veo gente, quizá no sea apropiado decirlo, pero muchachos en barrio que con un celular y una computadora generan en publicidad más que esta emisora. O sea, solamente subiendo podcast y subiendo contenido novedoso. Porque ahí que está el problema. Sí. No es entrar a la plataforma, cualquiera entra a la plataforma, es el tipo de contenido que tú puedas producir. Eso es lo que vale hoy. Eso es lo que vale. Entonces, yo tengo una biblioteca digital de más de 40,000 volúmenes. Mi biblioteca física es de más de 10,000 volúmenes. Son 2 habitaciones enormes llenas de libros. Yo tengo información y conocimiento tecnológico y para producir contenido enorme. Entonces, ¿por qué no explotarlo desde el punto de vista periodístico también? Que ha sido una de las pasiones que yo he tenido. Entonces, por eso, como una cosa es incompatible con la otra, y yo quiero dedicarme a esto de las asesorías en el país y fuera del país, y quiero dedicarme al ejercicio del periodismo, entonces he tenido que tomar esa decisión. Y sobre San Pedro, nosotros queremos a veces forzar con el tema del turismo, pero eso que tú planteas puede ser importante para el desarrollo turístico de San Pedro de Macorís. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo un inventario de más de 150 músicos, compositores y cantantes de San Pedro de Macorís. La mayoría de los macorizanos vino a conocer a De Jesús los otros días, ¿verdad? Un compositor, Mario de Jesús de Miramar, que se fue a Nueva York, de Nueva York a México, y se convirtió en uno de los grandes compositores del mundo. Pero de Macorís también está Bienvenido Fabián, que era uno de los compositores de Celia Cruz, y que fue el que compuso la mayoría de las canciones de Lenita Santos, y es un compositor de primera. Sin embargo, prácticamente nadie lo conoce. Y así, ustedes sabían, desde el punto de vista de explotar culturalmente, que Trujillo, antes de ascender al poder en el 19 y en el 20, la única provincia que le hizo un juicio y lo condenó a 6 meses de prisión fue aquí en Macorís. Sí. Y que la única provincia donde le dieron 2 galletas a Trujillo antes de tomar el poder fue Macorís, una en Paso del Medio, que con un miese que lo mataron de una vez, y otra por Ramón Santana. Y el único sitio donde hicieron una corte marcial por el gobierno americano fue en San Pedro de Macorís. El único sitio antes de ser presidente donde le prohibieron entrar al Club 2 de Julio fue aquí. Entonces, así como eso, hay cantidad de cosas históricas. El tema, por ejemplo, de la arena, que estamos haciendo unos trabajos sobre la arena, tiene su historia. Claro. Ahí venían desde los compadres hasta Daniel Santos, que se metía un mes entero en borrachera, y cosas que han desaparecido, pero el muelle con la parte acuática, aquí la construcción del hipódromo, que mucha gente no sabe ya ni siquiera dónde era que estaba el hipódromo, pero estaba ahí. Hay fotos interesantísimas del reloj de la torre con el reloj que había donde está el Parque Salvador.
Entonces, Macorís tiene cantidad de cosas que se pueden rescatar en museos con fotografía, pero también se pueden rescatar para venderla un producto a los turistas. Y es donde están llegando 6 millones de turistas a la región este, que nosotros logremos traer 500,000 acá dividido por meses a 100,000 y pico de turistas por mes, o 50,000. Estamos hablando de un nivel de reactivación de la economía en San Pedro. Entonces yo creo que, contrario al planteamiento que han hecho mucha gente de que el desarrollo económico de San Pedro está en volver de nuevo a la industria azucarera, falso. Yo no creo que ya eso sea posible. Como tampoco es posible sustentar el desarrollo de San Pedro de Macorís en el puerto, que es otro discurso. No, porque sí, con un puerto multimodal, modernísimo, como el que hay en Boca Chica, que está a 15 minutos en línea recta de San Pedro de Macorís, no hay forma de construir otro. Pero además, un barco chino que trae 3.500 furgones, cuando tú metes ese barco con 3.500 furgones, ¿dónde lo vas a depositar? Habría que tumbar Miramar entero, La Roca entero y todo lo que queda por ahí para poder ubicar 3.500 furgones. Eso es un solo barco. Entonces, estamos hablando que eso tampoco es viable. Entonces, aquí yo creo que desarrollar la industria cultural a partir de todo el valor que tenemos, de la cantidad de poetas que son nacionales, de la cantidad de profesionales que los inventos. ¿Tú sabías que a través de la industria azucarera, San Pedro de Macorís es la provincia que más inventos se ha hecho en República Dominicana? Entonces, tener un museo de esos inventos tecnológicos que se hicieron para fortalecer a la industria azucarera sería algo totalmente interesante, pero no se está aprovechando ese potencial cultural que tiene la provincia de San Pedro de Macorís. 3 minutos. Bien. Y quiero preguntarte, ¿ves como un buen inicio lo que se está haciendo en la calle Duarte, que se tiene proyectado que se va a hacer en el barrio Villa Velázquez, que tiene una inmensidad de casas de madera de la época, pues, de inicio del siglo pasado? ¿Crees que podría ser eso parte? Yo creo que sí, pero ¿qué pasa ahí? Ahí viene el tema de la continuidad de las cosas y de la calidad de lo que se haga, porque recientemente hubo un hundimiento en parte de lo que se está haciendo ahí en la Duarte. O sea, y qué bueno que hubo sí, que en este momento. Que se hundió ahora y no después, que ya lo inauguraran y todo, para que lo puedan resolver. Porque esa es una zona de un alto nivel freático y por tanto tiende a moverse. Hay que hacerle una buena base para que no se deslicen los cimientos de lo que se construya. Entonces, esa es una calle histórica, una de las más históricas de San Pedro, pero como esa hay muchas más. Entonces, garantizar un trabajo así, para que no pase también como pasó con lo del edificio del Correo, donde estuvo el primer mercado municipal, después pasó a donde está el Banco de Reserva, después del Banco de Reserva donde está hoy. Sin embargo, se modernizó, se rehabilitó y se está utilizando. Entonces, es una pena que un edificio como ese, con la característica que tiene, donde al frente de ese edificio vivió y murió y se mató Gastón del Inne, es una casita que cometieron un crimen histórico, que fue que la compró una cooperativa y la detumbaron para hacer un parqueo, algo que yo denuncié en su momento. No debieron permitir eso. O sea, destruir la casa donde vivió y murió Gastón del Inne, eso es una barbaridad histórica. Donde vivió y murió Rafael del Inne, donde estaba permanentemente Evangelina Rodríguez. Entonces, cosas así hay que rescatarlas y que hay que buscarlas. Y esos edificios, esa casa, ponerle placa. Aquí vivió fulano de tal, aquí se hizo tal cosa, aquí operó el periódico tal, aquí se imprimía. Por ejemplo, el año que viene se van a celebrar 100 años del nacimiento de San Pedro de Macorís, de la revista Fémina, que dio nacimiento a los movimientos históricos en la República Dominicana que permitieron que la mujer consiguiera el voto en el 36 como voto provisional y el voto definitivo en el 42. Entonces, el movimiento que nace en la República Dominicana para conquistar el derecho de la mujer a votar, que se materializa por completo en el 42, es aquí en Macorís. Sin embargo, ¿qué hay en homenaje a esas mujeres? Y el año que viene se celebran 100 años. Yo no he oído la primera institución diciendo que hay que estar organizando ya esos 100 años. Entonces, cosas como esa es la que nosotros queremos rescatar en favor de San Pedro de Macorís. Bueno, señores, el tiempo nos obliga
a concluir esta entrevista con el licenciado Sergio Cedeño. De Sergio no hay que hablar mucho, todos lo conocemos. Ha tenido una vida sumamente activa, tanto en lo político, en lo social, en lo cultural. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Y éxito. Gracias. Vamos siempre a las órdenes, dispuestos, doctor. Señores, nos vamos. Mañana volvemos. Si Dios quiere, muchas bendiciones para todos.